Buenas tardes, profesora. Yo soy Fabiola Gamboa Blanquet y le voy a platicar un poquito acerca del tema tutela y curatela de la unidad 5. Voy a comenzar dando una breve introducción a qué es la tutela y qué es la curatela. Estos son dos poderes que se instituyen sobre aquellas personas que cuando son libres y son personas sui juris van a carecer de una suficiencia o de una aptitud que les va a impedir el administrar su patrimonio. Estas personas, los tutores y demás, van a estar encargadas de proteger jurídicamente a los sui juris, que van a tener una incapacidad jurídica para ejercer el ejercicio. Esto puede ser de diversas formas. Bueno, el origen de la tutela y de la curatela puede ser por diversos órdenes. Puede ser por edad, puede ser por sexo, puede ser por inexperiencia o incluso puede ser por tendencia o dilapidación. ¿Pero qué es dilapidación? Dilapidación es aquella actividad de derrochar, de gastar el patrimonio ya sea ajeno o propio. Y bueno, vamos a darle un poco de desarrollo histórico a este tema. Vamos a hablar de la tutela como lo que expresa el derecho clásico, el origen de la tutela y el posclásico y justinianeo. Entonces decimos que dentro de la parte de la tutela en el derecho clásico se va a centrar en la protección del incapaz. ¿Esto qué quiere decir? Que va a proteger a la persona que no puede ejercer el ejercicio jurídico y va a concebir el cuidado que necesita, ya sea por edad, por razón o por sexo. Dentro del derecho posclásico o justinianeo, decimos que la tutela va a ser un oficio oneroso. Esto a partir de un deber público cuyo desempeño lo va a vigilar la autoridad. Pero bueno, hay algo que está relacionado aquí con la parte de tutela, que es la parte de la herencia. Entonces hay que tenerlo presente porque más adelante hay como un hilito que nos va a decir por qué la tutela y por qué la herencia están altamente vinculados. Entonces aquí ya vamos a hablarles un poco acerca del origen. El origen de la tutela tiende a proteger el interés de la familia. Agnaticia. ¿A qué nos referimos con la parte agnaticia? ¿Qué es agnaticio? Pues va a ser aquel parentesco jurídico que se va a fundamentar en la potestad de los pater familias y no va a suponer la relación de sangre necesariamente. Una vez teniendo esto en cuenta, quiere decir que esta familia agnaticia va a buscar la protección de su patrimonio. La tutela se va a ejercer tanto en hombres, en impúberes como en mujeres. Los impúberes son de sexo masculino como de femenino. Las mujeres son púberas, sui juris, cualquiera que sea su edad. Y este es otro punto importante que vamos a ver más adelante cuando hablemos de cuándo las mujeres dejan la tutela, que vamos a descubrir un poquito que realmente nunca dejan la tutela. Estos grupos que ya mencionamos, los impúberes y las mujeres, quedan bajo tutela a partir del momento en el que por diversas circunstancias o muere el pater o se emancipato, es la salida de la manis, etc. y se convierten en sui juris. Entonces aquí vamos a hablar de la tutela de los infantes y los impúberes. Decimos que el impúber va a ser aquella persona que no ha llegado a la pubertad. Entonces, ya teniendo este contexto, decimos que los impúberes sui juris necesitan que se les instituya un protector, el que se le va a denominar tutor. El tutor va a tener a un pupilo, a este se le denominó pupilo o pupilla. Dentro del derecho clásico, los pupillis, pueden ser infantes, niños que no saben hablar razonablemente, o no pueden celebrar por sí mismos los negocios, o no pueden ejercer el ejercicio jurídico, valga la redundancia. Entonces, aquí nos entra igual dentro del aspecto de los infantes, de los impúberes, viene dentro del derecho justinianeo, y nos dice que los infantes van a ser aquellos que todavía no han cumplido la edad de 7 años. Entonces, dentro de los impúberes van a encontrar igual dos grupos que son los infantiae proximi, que son los cercanos a la infancia, y los pubertati proximi, que son los cercanos a la pubertad. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los tipos de tutela. El primero va a ser la tutela testamentaria de los impúberes. Esta va a ser definida por los pater familia en su testamento respecto de sus descendientes impúberes.
Este derecho para designar un testamento o un tutor a los liberi impúberes se funda en las 12 tablas. La madre no goza de este derecho y es un punto bien importante, porque no existe una materna potestas. Y bueno, ¿cómo es que se llega a nombrar a través de un testamento a un tutor? Se puede denominar así textualmente, como dice en el libro de Gordillo, que nos dice: designo a Lucio Ticio como tutor de mis descendientes, o bien que Ticio sea tutor de mis descendientes. En un principio se decía que solamente podía ser tutor un sui iuris. Más tarde, los filifamilias, los latinos, los esclavos propios del testador y demás, estos podrían ya ser tutores. También los impúberes podían ser designados, pero estos iban a ejercer hasta llegar hasta que ejercían, o más bien hasta que el mandato fuera posible ejercer. Y bueno, el designado como tutor ocupaba el cargo a partir del momento en el que el testamento entraba en vigor. El designado podía renunciar a la tutela. Esto es un punto importante igual porque hay tutelas a las que no se podía renunciar. En la tutela testamentaria se podía renunciar. Entonces, cuando es rechazada la tutela, el pretor junto con el senado consulto asignan a otra persona para el pupilo. Entonces, ahora vamos con la segunda clasificación de las tutelas. Esta es la tutela legítima de los impúberes. Toma la definición de legítima porque se va a derivar de una sola voluntad de la ley y no de la voluntad de los pater familias. ¿Esto qué quiere decir? Que se confiere a la tutela del pater puber más cercano de la familia. El tutor va a guardar una gran diferencia con el tutor testamentario, ya que el tutor legítimo no tiene derecho a abdicar de la obligación o del cargo, ni de excusarse de ser tutor, pues no está obligado a desempeñar estas funciones. También vamos a decir que son denominadas tutelas legítimas las que van a ser ejercidas por los patrones sobre los libertos impúberes. Fue creada por obra de la interpretatio jurisprudencial a partir de la relación existente entre tutela y herencia, que era lo que yo les comentaba al principio, que tenían esa relación de, por qué poner al lado o por qué tener presente que la tutela iba de la mano con la herencia. Y bueno, nuestra tercera clasificación de la tutela es la tutela atiliana o magistrodial. Este es importante porque si no había tutela legítima o no había tutela testamentaria, pues había una tutela atiliana o magistradual. Esta ley iba a ordenar al pretor, de acuerdo con la mayoría de los tribunos de la plebe, el nombramiento de un tutor. A este tutor se le iba a llamar tutor atilianus. Cuando un impúber sui iuris carecía de tutor, ya como lo mencionaba, ya sea testamentario y legítimo, entraba en acción esta ley. Entonces, dentro de la época de Claudio, los cónsules se encargaban de designar en Roma a los tutores. Con Marco Aurelio y Lucio se crea un magistrado especial para poder se crea el magistrado especial, con la finalidad de tener ya esa parte cubierta y se pudieran asignar tutores, por así decirlo, Ahora vamos con el tema de las funciones y facultades de un tutor. ¿Qué funciones, qué facultades tenía un tutor referente a la persona del pupilo? El poder del tutor sobre la persona del pupilo se limitaba a determinar el domicilio de éste y debe circunscribirse a proveer la manutención y la educación del pupilo. Por lo general es la madre quien se encarga del cuidado y la educación del pupilo. Pero bueno, ¿cuáles eran las funciones, cuáles eran las facultades del tutor con relación al patrimonio pupilar? En el principio el tutor conservaba y defendía el patrimonio del pupilo. Pasado el tiempo, se pierde este rasgo tan egoísta que se manejaba y se adquiere un deber o una carga pública en interés del incapaz. Entonces, aquí me gusta explicar la parte de cómo es que en la época clásica los tutores administraban los bienes del pupilo. Y lo clasifica Gordillo en 3 puntos. El primero es el otorgamiento de la cautio rem pupili salvam fore.
En esta se le exige al tutor una garantía estipulatoria que asegure la integridad del patrimonio del pupilo. El segundo punto es la parte de la facultad del tutor con relación al patrimonio pupilar. Aquí se iba a ejercer las funciones sin someterse a la intervención del magistrado. Esta parte la voy a dividir en la parte clásica y posclásica. En la parte clásica, el tutor actúa domini loco, puede realizar toda clase de disposición como enajenación de clase de bienes, efectuar, recibir pagos, demandar a los deudores del pupilo, etc. Mientras que en el derecho posclásico, por disposición de Constantino del 326 después de Cristo, se iba a prohibir al tutor la enajenación de toda clase de bienes, sin contar con el consentimiento de la autoridad. Y bueno, como tercer punto de esta parte que les comentaba, que era la administración de los bienes del pupilo, están las funciones del tutor en ordena a la administración del patrimonio pupilar. Igual lo vamos a segmentar en dos partes. La primera es la gestio negotiorum del patrimonio pupilar y la autoritatis interpositio. La primera mencionada va a tener lugar en los casos de ausencia de infancia del pupilo, mientras que la segunda es la aprobación o el consentimiento que da el tutor ante un acto jurídico realizado por el pupilo. Y bueno, pasamos de explicar cómo es esta división pasamos a explicarle de la división de la administración de los bienes del pupilo a las responsabilidades del tutor impuberis. La responsabilidad iba a variar de acuerdo a las épocas y las clases de tutela. Vamos a ver la primera, que es el crimen o accusatio suspecti tutoris. Esta la iba a ejercer cualquier ciudadano menos el pupilo. Iba a proceder en contra del tutor testamentario, que iba a actuar con una negligencia en la administración del patrimonio popular. La segunda cargo es la actio rationibus. Esta era la acción penal que se podía ejercer contra el tutor legítimo. El pupilo podía exigir la rendición de cuentas de la administración en caso de que el tutor se haya apropiado de ciertos bienes o haya, no sé, o incluso el tutor podía ser condenado a pagar el doble del valor de los bienes que se tenían en ese tiempo. Por tercer lugar tenemos el actio tutelae. Esta implicaba la responsabilidad en el tutor por dolus y por culpa. Esta acción infamante es ejercida por el pupilo al término de la tutela. Tenemos también la actio tutelae utilis. Esta iba a suponer la efectiva gestión del tutor, de manera que no es aplicable al caso en el que el tutor no iba a actuar como tal. Y por último, pero no menos importante, tenemos la actio protutelae. Esto iba a ser cuando el tutor ejercía el oficio de tutor sin serlo o sin saber que no es tutor. Esto en el derecho clásico se concede en su contra una actio infactum. Y bueno, esta parte del tema me gusta mucho, que es ¿qué va a marcar el final de la tutela? El final de la tutela para los varones iba a ser marcado por el sui iuris a la pubertad. Es aquí cuando un varón adquiere la capacidad de ejercicio plena. Para las mujeres es completamente diferente, puesto que una mujer con la llegada a la pubertad no iba a marcar el fin de la tutela, sino que se iba a someter a un régimen diferente de tutela. ¿Esto qué quiere decir? Sí, una mujer sui iuris se iba a someter de forma permanente a la tutela. Pero cuando una tutela cesa para el tutor, cuando un tutor deja de ser tutor por 4 razones: por la muerte, por el excusatio, por incumplimiento de las condiciones o por destitución. Bueno, les mencionaba igual durante la exposición del tema que la tutela de las mujeres iba a ser diferente a la tutela de los hombres. Ya les mencionaba yo que las mujeres jamás dejaban de estar bajo tutela, solamente cambiaban de régimen de tutela. Entonces, decimos que en la época clásica las mujeres sui iuris se encontraban bajo tutelas.
Si son impúberes, se someten a un régimen general de tutela que era llamado impuberum. Pero cuando ya alcanzan la pubertad, están sujetas al régimen de la tutela mulierum. Y este régimen mulierum se va a dividir en 3. Igualmente que las tutelas antes mencionadas, iba a ser la testamentaria, legítima y magistradual. La testamentaria iba a ser igual definida por el pater en su testamento. La tutela legítima, a falta de un tutor testamentario, es un tutor legítimo de la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Su próximo agnado. Y la tutela magistradial, a falta de tutor testamentario y tutor legítimo, iba a aplicarse una tutela magistradual. Pero ¿cuáles eran las funciones, cuáles eran las facultades que tenían los tutores? Originalmente un tutor ejercía, más bien las funciones eran similares a las de los tutores impúberes. Esto va a cambiar con el periodo clásico, puesto que el tutor melieris, no tiene poder alguno sobre la persona de la mujer ni sobre sus bienes, ya que nunca iba a actuar como gestor de negocios, pues es la mujer quien iba a administrar su patrimonio. Sí estaba bajo tutela, pero la mujer iba a administrar el patrimonio. La función del tutor se iba a limitar al otorgamiento de las autoritas. Esto se hace que la autoritatis interpositio sea una formalidad única. Y bueno, la responsabilidad. Al no administrar el patrimonio de la mujer, el tutor, no proceden en contra del tutor. ¿Esto qué quiere decir? Tutor mulieris, ni el ejercicio acusatorio del accusatio suspecti, tutoris, ni en el actio rationibus distrahendis, ni tampoco en la actio tutelae. Entonces, de aquí pasamos a la parte de cuándo se termina y desaparece la tutela mulierum. Se extingue con la drogatio o la inventio in manum de la mujer, o también por la muerte o capitis diminuto del tutor o mismo de la mujer. Y bueno, ya para cerrar el tema, le voy a dar una breve definición de qué era la curatela. La curatela era el cargo de la administración de cualquier clase de bienes, tanto públicos como privados, que se iba a denominar curator a la persona que se encargara de administrar dichos intereses públicos o privados. La curatela se iba a ejercer sobre los enfermos mentales, los pródigos y los menores de 25 años. Y esto se me olvidó comentarlo anteriormente, pero no podían ser tutores ni los locos, ni los mudos, ni las personas enfermas mentales. Entonces, aquí si vemos, la curatela la iban a ejercer los enfermos mentales, los menores de 25 años y los pródigos. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias, profesora. Que tenga buena tarde.